Capítulo 1. El enjambre silencioso, versión extendida. El aire en NGL era espeso y desconocido para Gonfrex. No era el calor familiar de la isla ballena, ni la brisa salada del mar, ni siquiera la vibrante energía de la ciudad de Yokneu. Aquí, el silencio era diferente. No un silencio natural, sino uno cargado de una quietud ominosa, como si el propio mundo contuviera la respiración. Había llegado a este sector, alejado de las zonas de exclusión que los cazadores solían patrullar, siguiendo un rastro tenue de lo que, para sus sentidos agudizados por años de convivencia con la naturaleza, parecía una perturbación antinatural en el flujo de la vida. Algo grande. Algo nuevo. Una disonancia en la sinfonía natural del bosque. Gon se movía sigilosamente entre la densa vegetación, sus ojos brillantes escaneando el entorno. No buscaba pelea. No había detectado una intención hostil clara, solo una inmensa concentración de Nen que lo intrigaba. Su brújula interna, esa que lo guiaba siempre hacia la aventura o hacia lo que necesitaba su ayuda, lo había traído aquí. Y esa brújula, por primera vez, no le gritaba peligro inminente, sino una extraña, casi magnética, curiosidad. Era el tipo de curiosidad que lo llevó a escalar árboles gigantes o a pescar al señor del lago, una fascinación por lo inexplorado y lo extraordinario. De repente, una estructura se alzó ante él. No era una cueva natural, ni una formación rocosa convencional, sino una especie de nido orgánico, inmenso y de un color terroso que se mimetizaba casi perfectamente con el entorno. Pulsaba con una vida sutil, como un corazón latiendo bajo la tierra, lo que lo hacía casi camuflarse por completo. Las hormigas quimera, había escuchado en los informes de los cazadores, eran una amenaza inminente, una especie invasora. Pero, ¿esto era una amenaza genocida? Su percepción no captaba esa malicia total, solo una inmensa, abrumadora, e indiferente presencia. Era algo más, algo que Gon sintió que necesitaba entender antes de juzgar, antes de actuar. Se acercó, su pequeño cuerpo ágil y casi inaudible mientras se deslizaba por la vegetación. Encontró una grieta en la superficie del nido, una fisura lo suficientemente grande como para asomarse. El interior era vasto y cavernoso, iluminado por una luz bioluminiscente que brotaba de las paredes y del techo, creando un ambiente etéreo y un tanto surrealista. Y en el centro, sobre una plataforma elevada que parecía esculpida en la misma sustancia del nido, algo inmenso y regio se erguía. No era una hormiga común. Era un ser con una piel lisa y pálida, músculos definidos bajo su forma antropomórfica, cuernos imponentes que se curvaban hacia atrás y una cola larga y segmentada que se movía con una gracia perezosa. Sus ojos, grandes y penetrantes, estaban fijos en el vacío, como si estuviera absorbiendo el propio universo, o quizás calibrando la existencia misma. Gon no sintió el miedo que lógicamente debería haberlo invadido al ver a una criatura de tal magnitud, una que exhalaba poder puro. Sentía asombro. Nunca había visto algo así en todos sus viajes. Una criatura tan perfecta en su diseño, tan imponente en su presencia. En lugar de retroceder, impulsado por esa curiosidad insaciable que lo definía y por un deseo instintivo de conectar, Gon se deslizó un poco más por la abertura. Necesitaba ver mejor, entender qué era esa criatura. El ser, Meruem, había estado sintiendo el mundo a su alrededor con una precisión aterradora desde el momento en que había nacido. Cada partícula de polvo, cada brizna de aire, cada débil latido de corazón en kilómetros a la redonda era para él una sinfonía de información que su intelecto superior procesaba a la velocidad del rayo. Había sentido a las criaturas menores, los humanos, acercarse y retroceder, había analizado su miedo, su agresión, su insignificancia. Y ahora, un latido particular, inusual por su ligereza, su falta de malicia y su persistente audacia, se había colado en su conciencia. Un latido que no huía. Un latido que se acercaba. Un latido que no encajaba con su lógica. Meruem giró su cabeza lentamente, con una precisión milimétrica. Sus ojos, antes perdidos en la abstracción de su propia existencia, se posaron en la pequeña figura asomada por la grieta. Esperaba un ataque, un desafío, un intento fútil de resistencia. Lo que encontró fue un par de ojos grandes y castaños que lo miraban con una mezcla de sorpresa, una pizca de inocencia y una curiosidad casi infantil. No había miedo. Solo una especie de fascinación abierta y sin complejos. ¡Oh! Exclamó Gon, no pudo evitarlo. Su voz, clara y resonante en el silencio de la cámara, pareció un pajarito en el templo de un dios. Era un sonido tan puro que rompió la solemne atmósfera. Eres increíblemente grande. Meruem ladeó ligeramente la cabeza, sus cuernos brillando con la luz tenue.
Su lógica impecable buscó una razón para esa reacción. ¿Por qué no huía? ¿Por qué no temblaba, como los otros? Este pequeño humano no era como los demás que había evaluado. No había animosidad, ni un intento de ataque. Solo, asombro. Una admiración simple, sin pretensiones. Gon, completamente ajeno a la magnitud de la criatura ante él, o quizás simplemente ignorándola en su propia manera peculiar de ver el mundo, dio un paso más. Deslizó su pequeño cuerpo por la abertura y entró por completo en la vasta cámara. Meruem podría haberlo aplastado en un instante. Sus instintos le decían que esta criatura era un ser vivo para ser devorado, dominado, o descartado. Pero algo, esa misma curiosidad inusual que había impulsado a Gon, frenó su mano. Una nueva variable había aparecido en su cálculo, algo que no había anticipado. Hola, dijo Gon, con una sonrisa natural que no llegaba a sus ojos por la sorpresa de la vista, pero que aún así era genuina y cálida. Soy Gon. Eres, una hormiga. Meruem lo observó, un brillo indescifrable en sus ojos, una mezcla de confusión y fascinación. La pregunta de Gon era tan simple, tan desprovista de segundas intenciones, tan desarmante en su ingenuidad, que lo desconcertó. Una hormiga. Repitió la criatura, su voz profunda y resonante, un eco del poder latente que podía mover montañas. Soy el rey. El rey de las hormigas. Gon ladeó su cabeza, su sonrisa se hizo un poco más amplia, mostrando sus dientes blancos y uniformes. Oh. ¿Un rey? Eso es genial. ¿Rey de qué? De todo esto. Dijo señalando con un movimiento de su mano el vasto nido. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Meruem no esperaba esta línea de interrogatorio, esta completa falta de temor o reverencia. Se suponía que los seres inferiores debían temblar ante su presencia, suplicar por sus vidas, no preguntar sobre su monarquía. Y en ese inusual y desarmante encuentro, la amabilidad simple y la pura curiosidad de Gon Frex comenzaron a sembrar la primera semilla de algo completamente ajeno en el corazón del rey de las hormigas quimera. Una semilla de fascinación, que prometía convertirse en algo mucho más complejo. Capítulo 2. Lecciones inesperadas. Meruem observó al pequeño humano que había irrumpido en su santuario. Gon no se movía como una presa, ni como un depredador. Se movía con la curiosidad de una cría de algún animal salvaje, libre de miedo. Los ojos de Gon, grandes y expresivos, escanearon la inmensa cámara, deteniéndose en los detalles del nido, luego volviendo a Meruem con una intensidad desarmante. Nunca había visto un lugar así, dijo Gon, y luego, con una sonrisa aún más abierta, y nunca había conocido a un rey tan grande. La afirmación de Gon, carente de cualquier adulación o miedo, resonó en la mente de Meruem. Todos los seres que había encontrado hasta ahora se inclinaban, temblaban o intentaban huir. Este humano, en cambio, expresaba un asombro genuino. No he pedido tu opinión, respondió Meruem, su voz carente de emoción, aunque su cola se movió ligeramente, un tic imperceptible para cualquiera que no fuera él mismo. Gon, sin inmutarse, se sentó en el suelo de la cámara, cruzando las piernas cómodamente. No tienes que pedirla. Solo la estoy dando. Es verdad. Eres muy impresionante. Miró a Meruem de arriba a abajo. Entonces, ¿qué hace un rey aquí? Meruem se encontró con un dilema. La lógica le dictaba que debía eliminar a esta criatura por su insolencia, por su falta de respeto a su posición. Pero una parte de su ser, nacida de la inmensa cantidad de información que procesaba en cada instante, le decía que este era un espécimen inusual, uno que merecía un estudio más profundo antes de ser descartado. La pregunta de Gon no era un desafío, sino una simple curiosidad. Evalúo, respondió Meruem, la palabra salió de él con una frialdad casi mecánica. Estoy aquí para evaluar y, si es necesario, gobernar a todas las especies. Para establecer un orden. ¿Evaluar? Preguntó Gon, inclinando la cabeza. ¿Cómo evalúas? ¿Con juegos como Shogi o Gunji? La pregunta de Gon era una referencia a los juegos humanos de estrategia, que Gon había visto de pasada. El ceño de Meruem se frunció ligeramente. ¿Juegos? Mis evaluaciones son sobre la capacidad, la utilidad. La fuerza. La supervivencia del más apartamento. Oh, Gon asintió, como si la respuesta tuviera sentido. Pero, ¿no crees que hay más que solo la fuerza? ¿Y la amabilidad? ¿Y la inteligencia para ayudar a los demás? ¿Y la diversión? Meruem sintió una punzada de irritación, una emoción que rara vez lo visitaba. Este humano hablaba de conceptos que él consideraba triviales, irrelevantes para la dominación. Esas son debilidades. Sentimentalismos que impiden la evolución. ¡No!
exclamó Gon, levantándose de golpe, su voz llena de convicción. No son debilidades. Mi tía Mito siempre dice que la amabilidad es lo que nos hace fuertes de verdad, porque ayuda a la gente a trabajar junta. Y la diversión te hace querer seguir intentando, incluso cuando es difícil. Gon se acercó un paso más, sus ojos brillantes. Si no te diviertes o no te preocupas por nadie, ¿de qué sirve ser fuerte? ¿Solo para estar solo y aburrido? Las palabras de Gon golpearon a Meruem con la fuerza de un ataque nen, no físico, sino conceptual. Su mente, diseñada para el cálculo perfecto y la lógica implacable, no podía descartar completamente el argumento. La soledad. La monotonía de un reinado sin un propósito más allá de la dominación. Komugi, en su canon, le había enseñado que había más en la vida que la conquista. En este universo alternativo, Gon, con su pura e inquebrantable amabilidad, estaba comenzando a enseñarle una lección similar, aunque de una manera mucho más directa y confrontacional. Meruem se irguió a su altura completa, proyectando una sombra imponente sobre el pequeño Gon. La atmósfera en la cámara se tensó con su aura, una energía oscura que aterrorizaría a cualquier ser vivo. Pero Gon no parpadeó. Solo lo miró con esa misma curiosidad y una chispa de desafío. ¿Qué sabes tú de eso, pequeño humano? Gruñó Meruem, su voz bajó a un tono peligroso. Mi propósito es la supremacía. Mi existencia es la validación de la fuerza. Tu existencia es la que tú decidas que sea. Replicó Gon, su voz no era de miedo, sino de una convicción inquebrantable. Y si solo piensas en la fuerza y en ser superior, te perderás muchísimas cosas interesantes. Como los juegos. O las personas que te quieren. Mi padre me dejó para ser un cazador y buscar cosas interesantes. No solo para ser el más fuerte. Por primera vez, Meruem sintió algo parecido a la incertidumbre. Este ser diminuto, insignificante en su poder, hablaba con una autoridad que desafiaba su propia percepción de sí mismo. La amabilidad de Gon no era una debilidad, sino una especie de fuerza, una que desmantelaba sus argumentos lógicos y le ofrecía una perspectiva completamente nueva. Las palabras personas que te quieren resonaron en su mente como un eco extraño y desconocido. La cola de Meruem golpeó suavemente el suelo. La conversación había desviado por completo sus planes. Este humano era una anomalía. Y Meruem, el ser más evolucionado y lógico, no podía ignorar una anomalía tan fascinante. De repente, la idea de evaluar a Gon ya no se trataba de clasificarlo para la dominación, sino de entender la extraña y poderosa fuerza que era su corazón. Capítulo 3. El juego inesperado. Meruem observó a Gon, sus ojos penetrantes intentando descifrar la esencia de ese pequeño humano. La audacia de Gon no era una muestra de estupidez, sino de una convicción inquebrantable en sus propias ideas. Sus palabras sobre la amabilidad y la diversión habían resonado en Meruem de una manera que ninguna amenaza o súplica de sus súbditos lo había hecho. Era desconcertante. Y lo desconcertante, para Meruem, era digno de análisis. Dices que la amabilidad es una fuerza, comenzó Meruem, su voz más baja, casi reflexiva. Dices que la diversión es necesaria. Pruébalo. Gon parpadeó, su sonrisa genuina se amplió. ¿Probarlo? ¿Cómo? Me enseñarás, declaró Meruem, sus ojos fijos en Gon. Me enseñarás qué es esta amabilidad y esta diversión de las que hablas. Si me convences, quizás tenga valor. Si no, la frase quedó suspendida en el aire, pero la implicación de un final abrupto era clara. Sin embargo, en su tono no había la fría certeza de antes, sino una curiosidad teñida de un desafío intelectual. Gon, en lugar de asustarse, se emocionó. Claro. Pero tiene que ser divertido. ¿Quieres jugar a algo? ¿Te enseño a pescar? Es muy divertido. Meruem frunció el ceño. ¿Pescar? Mi propósito no es la pesca. Su mente, acostumbrada a estrategias de guerra y análisis de poblaciones, no concebía tal trivialidad. Pero sí es una habilidad. Insistió Gon, su mente ya ideando planes. Necesitas paciencia, estrategia para saber dónde están los peces, y fuerza para sacarlos. Y es emocionante cuando lo consigues. Podemos ir a ese río de afuera. Gon señaló vagamente hacia la dirección de donde venía. Por primera vez desde su nacimiento, Meruem se encontró en una situación que no encajaba en ninguna de sus categorías preestablecidas. Este humano no era un sirviente, ni un enemigo a aplastar. Era un maestro autoimpuesto de conceptos absurdos pero extrañamente persistentes. No tengo tiempo para tales frivolidades, espetó Meruem, aunque la duda ya había comenzado a anidar en su lógica. Había derrotado a los más grandes maestros de juegos de estrategia del mundo, y la victoria en esos juegos le había dejado vacío.
Quizás esta diversión de Gon era una variante que no había considerado. Pero si no te diviertes, no vivirás de verdad. Replicó Gon, su voz resonando con una verdad simple y pura. Solo existirás. Es diferente. Y la amabilidad es como un cebo para la diversión, hace que la gente quiera compartirla contigo. Meruem procesó las palabras. Vivir de verdad. Esa frase le intrigó. Había sentido una extraña plenitud, un propósito fugaz en la victoria intelectual, pero nunca una verdadera vitalidad que irradiara de sí mismo. La perspectiva de Gon sobre la existencia era radicalmente diferente a la suya, basada en la supremacía. Muy bien, dijo Meruem, su voz profunda y rasposa. Te concedo una hora. Demuestra el valor de esta pesca. Si es tan divertida como afirmas, y si esta amabilidad tiene un propósito en ello. No lo admitiría, pero había una pizca de genuina curiosidad detrás de su demanda. Quería entender. Quería ver si ese pequeño humano podría mostrarle algo que sus cálculos y su poder ilimitado no podían. Gon sonrió, una sonrisa tan radiante que casi iluminó la sombría cámara. ¡Genial! Vamos. Necesitarás una caña. Se giró para salir por la fisura, esperando que Meruem lo siguiera. Meruem lo observó alejarse. ¿Qué estaba haciendo? ¿Un rey saliendo de su nido para pescar con un humano insignificante? Era absurdo. Sin embargo, sus pies se movieron. Su mente lo empujó. La anomalía Gon era demasiado fascinante para ignorarla. La promesa de una diversión desconocida, y la afirmación de que la amabilidad podía ser una fuerza, se habían clavado en su conciencia. Salió del nido, la luz del sol de NGL, antes vista solo como una fuente de energía, ahora se sentía diferente bajo la insistente presencia de Gon.